Vamos, ya está lista nuestra siguiente invitada. Es un gusto contar con María Paz Hervis con nosotros. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Ya está en pantalla. Abogada experta en relaciones internacionales, seguridad internacional y derechos humanos, y también en estudios de género. Vamos a desviarnos hacia una preguntita por ahí, María Paz, diferente de lo que estaba previsto. Ha trabajado como asesora del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, justo por ahí vamos. Realiza investigaciones en temas relacionados con género, participación política y seguridad internacional. Ha tenido reconocimientos muy destacados, participante del encuentro de académicos y docentes de Derecho y Relaciones Internacionales Juntos Japón, América Latina y el Caribe, invitación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, representante del Ecuador en International Visitor Leadership Program, Departamento de Estados Unidos de América, beca de la Flaxo, estudios de género, derechos de la mujer, política exterior y relaciones internacionales. María Paz, usted fue parte de este comité que designó el Consejo Nacional Electoral para, junto con otros 4 miembros, conformaron el Comité Nacional de Debates para la segunda vuelta. Después del debate, hubo muchas críticas al mismo, hubo muchas críticas, dicen que el CNE sacó una aprobación de 0, ¿no? O sea, realmente perdió el curso, pero también involucran al comité. La gente no pone la línea entre lo que fue la competencia, obviamente, del CNE, que era el responsable total del tema, y lo que ustedes hicieron. Cuéntanos un poco cómo, hasta dónde llegó el alcance de lo que ustedes, qué se les pidió, qué pudieron hacer, qué hubieran querido hacer y no les dejaron. Buenos días, Yolanda. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a quienes nos escuchan. Bueno, primero hay que entender que esta organización de un debate deriva de una disposición normativa, ¿cierto? Existe un reglamento del debate y ahí también en el reglamento están contempladas las competencias del comité. El Comité Nacional del Debate, un poco para poner en contexto, porque es algo que se ha mencionado estos días en la prensa, pero quizás no todo el mundo, como usted bien menciona, sabe qué significa y qué competencias tiene, ¿no es cierto? Entonces, lo que establece el reglamento, si no me equivoco, es en el artículo 9 o 10, dice: será conformado por 5 miembros de la sociedad civil, que vengan de la academia, que vengan de sectores productivos, que vengan de ONGs. Entonces esto se cumplía, ¿no es cierto? Teníamos 2 personas que provenían de más conocidas de Guayaquil, del sector de las cámaras, Caterina Costa, Paul Palacios. Teníamos de Flaxo, la doctora Valeria Coronel, aquí en Quito. Esto fue muy interesante, contar con un miembro que estudia en Alemania, que está muchos años fuera del país, completando estudios ahora de doctorado, y entonces él se conectaba vía Zoom. Y mi persona, Andrés, cómo no, y mi persona, que desde luego yo soy decana de la Universidad Internacional SEC y que he estado asociada más bien a los ámbitos académicos y de la opinión pública. Entonces, el encargo que se nos hace es asesorar al Consejo Nacional Electoral y la redacción de las preguntas. Hay dos competencias principales para mí. La primera es la redacción de las preguntas y la segunda es la designación de moderador o moderadora. Ojo, el caso de la designación de la moderación atraviesa también siempre por la aprobación del CNE, ¿ya? Y en términos de la asesoría, asesoramos sobre... Podemos opinar, pero la opinión, la decisión última siempre la tiene el Consejo Nacional Electoral. Y esto es importante señalar. Vale, vamos por partes. Usted, bueno, nos dio las características de las personas que debían conformar este comité, pero ¿cómo se les escogió? ¿Hubo algún tipo de concurso? No, porque esto es algo que dura pocos días, ¿no? Y esto es una actividad completamente voluntaria, patriótica. En el seno del Consejo Nacional Electoral, esos, no sé si escuchan nombres, eso sí es una muy buena pregunta, no sé, es potestad del Consejo Nacional Electoral, de los miembros, de los consejeros. Entonces, me imagino que ellos se nutren de las relaciones laborales o de la gente que conocen, no tengo idea. O sea, se sientan alrededor y dicen, mira,
he oído hablar, o sí. conozco, o es mi amigo, o Sí, sé de las... sí. De todas maneras, dentro de estos parámetros que usted dijo, que sean de la academia, sector productivo, etcétera, buscan las personas, no sé, que tienen algún reconocimiento, me imagino, Por supuesto, y se busca equilibrio además. Yo creo que eso es importante. De se ese busca lado equilibrio, se justifica. busca que provengan. Sí. Ahora, claro, usted no conoce este tema, pero sí me comprometo a averiguar un poco más, porque sí debería haber parámetros que de alguna manera también nos aseguren que por más calificada que sean las personas que ellos escogen, no sean los amiguis, ¿no? O sea, quiero decirle, no estoy hablando de este caso puntual, pero que en términos generales no sea, yo tengo mi amiga que me pidió estar aquí, etcétera, sino que realmente hay algún tipo de requisitos o parámetros que haya que cumplir que aseguren un buen nivel de objetividad. Gracias. Eso por un lado. Dos, usted cuando dice asesorar al CNE, es uno de los encargos que ustedes tienen. Usted hizo así entre comillas. ¿Por qué? ¿Por qué las comillas? Porque realmente la metodología que se eligió deriva de muchas semanas de trabajo del CNE, y ellos tampoco, ojo, eso también es importante decir, no es que ellos se sentaron y dijeron, bueno, a mí se me ocurre, ¿qué tal si borroneemos el debate así? No, ellos contrataron una empresa asesora, una empresa experta. Aquí estaba, si no me equivoco, una ONG, Grupo Faro, sobre ser público y notorio. Había unos asesores argentinos a quienes nosotros escuchamos. Nosotros sobre todo les formulamos preguntas, y les digo por qué, Yolanda, porque ninguno de los 5 somos expertos en debate. Entonces, lo que hicimos sobre todo es formular preguntas, y podrías asesorar, pero digo entre comillas, primero porque la competencia deriva en los consejeros, que ellos sí son personas con representación que deriva perdón, no del voto, sino que deriva de la ley, ¿ya? Y eso tenemos que entender, de la función pública. Ellos están investidos de unas capacidades que nosotros no. El nuestro era un encargo específico. Eso es, y entonces está bien que ellos sean los que deciden, en mi humilde opinión, y nosotros podíamos asesorar. Pero aquí, ¿por qué le digo entre comillas? ¿Sí? En primer lugar, porque pensemos un poco el contexto, ¿no? Se nos designó un día viernes, y el fin de semana siguiente ya eran las elecciones, lo que implicaba que para el viernes ya tenía que estar cesado todo, cesadas preguntas, cesado todo. Nosotros 5 tenemos empleos, como es lógico, ¿no es cierto? Yo sí quiero que quede claro que esto es una actividad completamente voluntaria, es decir, no existe un contrato. Nosotros 5, en una actitud cívica, dejamos de lado durante una semana nuestras responsabilidades profesionales y nuestras vidas personales. Yo tengo 2 niños chiquitos, y para mí le puedo decir que fue una semana durísima de trabajar. Ni siquiera pensemos en mi caso, pensemos en nuestro compañero de Alemania. Teníamos un cambio horario y él tenía que trabajar hasta las 3, 4 de la mañana todos los días, porque nosotros trabajábamos aquí hasta las 11:30, 12, 1 de la mañana en ocasiones. Entonces nosotros, obviamente, en una semana no se puede decidir un debate. Entonces, ¿por qué esos tiempos? Eso yo no puedo responder, pero un poco les pongo, ese es el contexto. Nosotros escuchamos, nos reunimos con la empresa argentina que les había, nacional, y los expertos argentinos que les habían asesorado. Ellos hacían mucha mención a un debate que existió en el año 2015, Macri-Scioli, que era un modelo. Nosotros sí tuvimos preguntas, sí tuvimos algunos reparos, pero evidentemente no había los tiempos tampoco, y no somos expertos. Entonces eso yo quiero dejar claro, pero ojo, yo no me estoy lavando las manos, que eso también es otra cosa importante. Ya, usted, que hay críticas. ¿Cuánta participación? Perdón, le interrumpí cuando usted decía que hay críticas sobre qué. No, sí, decía que crítica siempre va a haber, y creo que eso es importante. O sea, crítica siempre va a haber, y le digo porque voy a decirlo de la manera más común. En la viña del Señor hay de todos, opiniones siempre va a haber. Siempre pueden ser mejores las cosas, por supuesto. Yo le voy a decir básicamente cuál fue nuestro encargo específico, a lo que nos dedicamos. Elaboren 5 ejes y desarrollen el contenido, justifiquen por qué esos 5 ejes. Y eso es lo que hicimos. Okay. Nos dedicamos durante una semana a dedicar 5 ejes, elaboren 2 a 3 preguntas por eje, elaboramos 2 a 3 preguntas por eje. Pero hubo más de 2 o 3, quiero entrar en esa parte. Entonces, ustedes dieron el contenido, o sea, ustedes dijeron cuáles debían ser estos 5 ejes que son los que vimos en el debate. Ustedes dijeron estos 5. O sea, economía, claro, nosotros determinamos. Ustedes determinaron. Y fueron. No es que esta empresa les planteó una serie de ejes y ustedes ahí escogieron, sino que esto nace del seno del ellos te comité. planteaban el modelo. Entonces ellos te decían al inicio, ustedes van a tener 30. Redactaron las preguntas. Redactamos el contenido de los ejes, porque teníamos que definir el tema de los ejes, el contenido, dotar de contenido a los ejes, y 2 a 3 preguntas por eje. Ahora, una de las cosas que yo vi que generó mucha crítica eran los videos.
Yo no me voy a pronunciar por eso, puede ser, eso lo hicimos nosotros, eso es producción, pero yo tampoco tengo un afán de lavarme las manos. Yo lo que quiero es contar a la ciudadanía un poco, que sepan, porque a veces es interesante, ¿no? Todo el mundo es experto, y está bien, tiene que haber libertad de expresión, y la gente tiene que comunicarse, pero para mí ha sido interesante estar en este lado, porque yo siempre he estado del lado de la opinión pública. Yo le reconozco, Yolanda, que para mí ha sido esta semana, además del trabajo, de un crecimiento bárbaro, porque la gente no sabe cómo se cuecen las habas. A nosotros, sí, siempre es más fácil irse, ¿verdad? También siempre es más fácil no estar y decir, eso no va conmigo, yo quiero un debate así. Pero ¿sabe qué creo yo? Que en esta construcción de sociedad que todos queremos, uno tiene que estar donde el país te necesita. Por tal o cual razón me designaron en este puesto y yo lo asumí con patriotismo como las otras 4 personas. Somos 5 personas con posturas ideológicas bastante encontradas, bastante contrapuestas, porque venimos de lugares distintos. Y las discusiones fueron acaloradas, fueron complejas, definir los ¿Cuánto tiempo les tomaba cada una de estas reuniones para definir, para hacer la definición de sus contenidos y las preguntas? Le puedo decir que fue una semana casi ni de dormir. Había puntos en que nos entrampábamos en discusiones. ¿Sabe por qué era tan importante definir los ejes? Porque si nosotros hablamos de economía y empleo, por ejemplo, que era el primer, todo es economía y empleo. Es la sociedad, es la vida misma del Ecuador la que está en economía y empleo. Para mí, por ejemplo, mi perspectiva de género era determinante. Caterina aportó con datos duros importantísimos por su conocimiento en las cámaras. Algo que se dijo varias veces, la pandemia tiene rostro de mujer. Las principales, el porcentaje más alto de desempleo es de mujeres en el Ecuador. Por ahí había otra persona que tenía una perspectiva mucho más amplia en términos de garantizar desde el Estado la soberanía alimentaria, la calidad de vida. Por ahí había unas visiones más liberales. Entonces, esta discusión y nuestro encargo era poner en contexto en una carilla de Word. ¿Y se respetó lo que ustedes sugirieron? Usted me dice que dieron un aproximado de 3 preguntas, pero en realidad fueron como 6, 7 preguntas por fueron 2, si revisan, fueron 2 a 3 preguntas por eje. Lo que pasa es que hubo 3 segmentos. No sé si es que ahí tal vez sería, porque de esto son lecciones, ¿no? No se ha hecho un debate en 30 y pico, casi 40 años. Tal vez sería importante socializar un poco más con más tiempo. A nosotros también fueron muy pocos 2 días. Entre todas las cosas que yo preparo en el informe es, ¿por qué nos convocaron tan pocos días antes? ¿Por qué no nos convocaron un mes antes? Igual habría sacrificado fines de semana, pero habría sido un trabajo más estructurado. Habríamos podido promover más reuniones con representantes de la sociedad civil para escuchar. En una semana no alcanzábamos, pero bueno, es lo que había. Entonces, no, fueron en un primer segmento, tenían los candidatos una presentación, después había 5 ejes y de cada eje habían 2 a 3 preguntas y después al final habían 2 preguntas emotivas que le denominaban, que hacía la moderadora. Ahora bien, también es importante decir que yo también aprendí, una de las cosas que a mí más me llamó la atención, pero insisto que eso era la metodología donde nosotros no era nuestro ámbito de competencia, es que eran 2 a 3 preguntas, pero 1 minuto y medio, pues. La moderadora eventualmente parecía carretilla porque tenía que leer y a los candidatos les quedaba corto la respuesta. Yo también pienso eso como muchos ciudadanos. Yo creo que los candidatos fueron trampeados en este debate porque realmente todo el tiempo que se tomó para las presentaciones, las preguntas, el desarrollo de todas las indicaciones que le daba a cada uno la moderadora fue como un poco complicado y quienes se perjudicaron fueron los candidatos y obviamente la ciudadanía que quería escucharles más a ellos que sobre la dinámica. Hábleme de la moderadora. ¿Ustedes también elegían el moderador o moderadora? ¿Cómo fue ese proceso? Sí. A ver, voy a eso, pero solo permítame cerrar una cosita. Claro que sí. Sí, estoy de acuerdo y mi visión es como ciudadana. A mí me hizo falta más tiempo para que respondan porque había de todo. Había personas que decían, qué malas preguntas. Otra gente dijo, qué bien hechas las preguntas. Pues las preguntas quizás se perdieron un poco en el corto tiempo. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo también insisto en que esto es un aprendizaje, que se hizo debate y que al fin del día los candidatos que quieren responder cosas concretas lo hacen y los que no quieren con todo el tiempo del mundo tampoco lo hacen. Razón, entonces eso es un poco mi visión. Sí. Pero bueno, respecto a la moderadora, esa sí era una competencia nuestra. Nosotros teníamos que enviar una terna, de la terna se elegía. Ahí sí, no voy a negarlo, eventualmente hubo un poco de tensión o de visiones distintas frente a Andrea Bernal. Algunos de nosotros insistíamos, ¿por qué? Por la experiencia de que ya le fue muy bien a Andrea, otros les costó un poco más porque decían ya lo hizo, pero conversaciones de este tipo finalmente llegamos a consensos. Ese fue un objetivo que nos planteamos, a pesar de pensar distinto.
llegar a consensos y demostrar que los ecuatorianos, que parece que no podemos ponernos de acuerdo en todo, pues el reto nuestro fue demostrar que sí nos podemos poner de acuerdo. Andrea Bernal, entonces llegaron a un acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó 2 días antes del debate? Eso, bueno, yo creo que más bien Andrea sería chévere que algún día ella lo comparta, ella se le llamó un día pero martes, su visión aceptó, de lo que pasó, como lo aceptamos nosotros. Porque ella habló, yo creo, ella responsabilizó o habló directamente al comité, no habló ni siquiera al CNE, sino que el comité no había cumplido con lo... No, el video no dice eso. Yo creo que el video no dice eso, pues el video dice lo contrario. Ella dice las reglas establecidas por el CNE no favorecen a un debate y yo agradezco por los esfuerzos del comité. Algo así es lo que ella dice. Okay. Pero más allá de buscar responsabilidades, creo que busquemos lecciones aprendidas. No creo que perjudicó, porque yo creo que Claudia Arteaga lo hizo a la altura y yo reconozco esa actitud patriota de Claudia. No todos, y le puedo decir que hubo un montón de nombres que no aceptaron, se suben a última hora al tren. Y eso es decir, yo siempre digo entre comillas, ya salvó el debate, porque si no, no teníamos, se paraba toda una infraestructura que, ojo, le cuesta muchísimo dinero al país. Las 5 personas que hacemos un trabajo voluntario no somos las que estamos implicadas, pues, es de lo mínimo, es lo que no cuenta ahí, es lo menos relevante de toda la organización, y le digo de verdad, pero la puesta en escena costó mucho dinero al país, entonces había que salvar, y Claudia con una actitud muy humilde, de una mujer con una trayectoria de muchos años, para muchos era desconocida, es una comunicadora, usted la conoce, claro, muchos la conocemos como comunicadora. Ella asumió el reto, y le digo por qué el reto, porque era última hora, porque no tuvo tiempo de revisar el guión, de revisar las preguntas, de revisar el set. Usted era una estructura tan rígida realmente que... más bien, las capacidades de Claudia fueron también desperdiciadas, porque lo que hizo fue simplemente una lectura, ¿verdad? Inclusive ayer que la tuvimos en el programa, y yo le preguntaba, pero con la mejor de las intenciones, simplemente como que nos pueda informar. O sea, bueno, finalmente eso lo pudo haber hecho cualquiera, y ella dijo, no, tampoco es así, porque aunque sea para leer y estar ahí, se requiere del aplomo y del peso que ella tiene, hasta para manejar cualquier situación que se pueda salir. Pero lo que aparentaba era sí, pues simplemente leer unas reglas permanentemente y unas preguntas que ya estaban hechas. Sobre todo por esta parte de la dinámica que no permitía la repregunta, que si no me equivoco, porque usted ya me corrigió en una parte del video de Andrea Bernal, si no me equivoco, fue una de las cosas que ella alegaba, o sea, no se sentía... Sí, entonces Andrea se le invitó que faltaría eso, y además, o sea, realmente traer a alguien de ese nivel de categoría no es para simplemente leer unas preguntas, sino tener esa posibilidad de interactuar. Aceptó. Nosotros estábamos felices de que ella haya aceptado. El día jueves, revisando la metodología, ella nos llamó y dijo, oigan, esta metodología, yo dirige, y estuvimos en una reunión, y dijimos, sí, a nosotros también, evidentemente hay cosas que no nos convencen, y ella dijo, esto a mí me dificulta mi trabajo, yo voy a pensarlo, pero igual nos vemos el sábado en Guayaquil y trabajamos. Pero ella dijo, bueno, sacaremos como sea. Después del día sábado ella consideró que no. Y ella tiene sus razones muy legítimas, ¿ya? A ver, a mí que sí me habría gustado subirse al tren, subirse a la camioneta. ¿Sabe por qué, Yolanda? Porque es mucho más fácil no estar. Era mucho más fácil, y no crea, muchas veces sentir esa tensión y tener miedo del resultado y decir, saquemos un comunicado y vámonos todos. Claro. ¿Sabe qué siento yo a veces? Que en el Ecuador todo el mundo se va. O sea, se ve el ministro, se ve el otro, se ve el encargado, se va. Yo creo que el gran reto, y esta es una postura personal, y yo le tengo mucho respeto y aprecio a Andrea, ojo, esto es una postura personal, que tal vez me equivoqué también, y el tiempo lo dirá. Yo como María Paz, mi postura es que la manera es que hay que estar. Si las reglas son adversas, son adversas. Si hay mucha tela que cortar y mucha bronca que dar, eso me lo llevo yo para mi conciencia. ¿Qué hice yo? Con compromiso, con convicción, con amor por mi país. Yo trabajé durante una semana en el pedacito diminuto que tenía de competencia, procurando hacer lo mejor posible y convencida que mi presencia ahí podía aportar algo. La opinión pública es compleja, y le digo porque yo soy parte de la opinión pública. No importa, pues yo no estaba para agradar. La suerte es que yo no soy candidata a nada. María Paz, voy a aprovechar, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero aprovechar de su trabajo con derechos humanos, con temas relacionados con género, participación política y seguridad. Usted también aquí veía algo con las Fuerzas Armadas, no sé si una asesoría, etcétera. ¿Qué opinión le merece que tengamos por primera vez una comandante de la Policía Nacional mujer, la comandante Tania Varela? La general Tania Varela es una emoción inmensa. Es una emoción, la general, ajá.
Sí. Pero es la y le voy a decir comandante por qué. nacional de la policía ahora. Sí, 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 cómo no, claro, el rango más alto. Es maravilloso, pues, es maravilloso y es ganar 50 años, 100 años en una designación. Y le voy a decir por qué. Al margen de las características propias de la general, que de lo que he leído y de lo que entiendo, he visto en prensa, es una señora con una trayectoria impecable, pero el hecho de ser mujer implica el antes y el después, implica el referente, implica romper techos de cristal, implica cambiar. Mi hija chiquita, ella crece en un mundo de hombres y mujeres. Y eso no tiene precio, porque eso es decir, desde que somos muy pequeños, tejer en nuestra mente, en la mente de los niños y las niñas, que en este mundo y en estos puestos de poder están hombres y mujeres. Y eso no te enseña ninguna maestría, ningún estudio doctoral, eso es el referente, y el referente vale oro. Y es abrir las puertas para otras mujeres, y aprovecho y le envío mi agradecimiento a la general Varela. ¿Qué le espera a ella? ¿Qué le espera además en un país que hace broma de absolutamente todo? Ya están todos estos memes haciendo broma de una mujer en ese cargo, pero también la gente puede ser muy ácida, muy cruel. ¿Qué le espera? Ayer justamente Claudia Arteaga nos hablaba sobre lo que es ser mujer y subir en la escala laboral. No vayamos a otros ámbitos, simplemente en la escala laboral, lo difícil que es para una mujer. ¿Qué le puede esperar a la generala y que ella esté advertida desde el ámbito de las mujeres? María Paz, cuéntanos, ¿cuál es el peor escenario que puede afectarle a ella en su esencia y a su familia? Yo creo que ella ya tiene que haber pasado de todo. Y más bien me encantaría algún día, Yolanda, me atrevo con mucho respeto a sugerirle que hagamos un panel, invite, escuchemos de ella. Yo creo que ella tiene que ya haber vivido de todo para llegar donde está, en una estructura súper jerarquizada y ciertamente patriarcal, como son las estructuras de la fuerza pública. Ella ya llegó donde está, ella ya tiene que haber pasado de todo para haber llegado al puesto donde está. O sea, creo que tiene que haber sido su manera de emerger y de crecer, tiene que haber sido expuesto a un montón de violencia. Ya lo que usted hacía mención, horrible las redes sociales, ¿no? Pero el problema no son las redes, el problema es la opinión pública y la perversidad y ese machismo que tenemos, ¿no? A Claudia Arteaga se le acusó de todo tipo de cosas injustas a quienes le conocemos, porque yo he tenido la suerte de trabajar con ella en la universidad en algunos proyectos y por eso le conozco y por eso puedo dar fe de su calidad humana, pero además injustas, y me refiero a injustas, insisto con esto, porque es crear cuentos y montar mitos muy dañinos con su vida personal, que el supuesto no consentido que fueran ciertos, ojo, no son ciertos, pero ¿y qué? ¿Y si fueran? Yo nunca he escuchado, y le digo verdad, nunca he escuchado de un señor que esté en un puesto de toma de decisión en que se hable de sus amantes. Nunca he escuchado algo así. Y peor aún, eso es parte justo, a ver, negativo. María Paz, yo coincido con usted. Este es un programa de opinión, por eso me permito hacer opinión también. Yo coincido con usted en el sentido de que debe haber pasado carros y carretas para llegar donde está, pero quiera que no, es una estructura jerárquica, ¿verdad? Entonces, con sus límites, sus parámetros muy definidos. Entonces, sí, debe haber sido tenaz. Pero ahora, en cambio, está frente al público, se ha visibilizado. Entonces, todavía tendrá mucho que enfrentar en ese sentido y enfrentar de una de las formas más duras, que inclusive yo lo viví personalmente, que es, por ejemplo, la crítica, la burla, el insulto de los trolls. Es este insulto que uno recibe y no lo puede responder, por más que quiera hacerlo, por más que tenga ganas, tenga la valentía y tenga los arrestos para hacerlo, no lo puede hacer porque uno no puede contestarle a un fantasma. O sea, no tiene sentido. Entonces, creo que todavía el rato que se visibiliza frente a una sociedad que tiene características de ser machista, todavía tiene un camino que recorrer, va a tener que pagar un precio por ser la primera mujer. Yo veía ayer una nota. Ajá, ay, perdón, si me permite, solo una cosa, vi una nota que ahorita que usted habla me hace acuerdo, una nota que le hacían muy divertida, muy bonita, muy sentida, le preguntaban sobre su vida privada y ella me mataba de risa porque ella decía, yo no me habría podido casar con un civil, pues. Entonces ella hablaba de su esposo que también está en la institución, etcétera, etcétera. Y siempre vamos a esto, ¿no? Y un poco con sorpresa, le digo, era una nota amable y cariñosa, pero con sorpresa le decían, ¿y usted sí le gusta arreglarse? Y ella decía, sí, claro. O sea, que si es vanidosa. Y ella decía, pero por supuesto. Entonces viene esta cosa, ¿no? Usted es mujer, es exitosa,
llegó a un punto alto y está casada y tiene hijos y en serio le gusta verse bonita y ella decía con sorpresa, pero claro, y entonces son estas cosas que son invisibles y que si alguien me escucha dice, es que estas feministas están locas, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Ya no hablo de la general, la señora Tani, ¿por qué no habría de tener unos rasgos propios de ser mujer? ¿Por qué no le gustaría maquillarse o peinarse o... Entonces, es súper difícil porque tienes que ir desmontando un montón de cosas. Tiene toda la razón, Yolanda. María Paz, muchísimas gracias. Creo que tú también eres un gran ejemplo para tu hija y para todas las mujeres. Gracias por acompañarnos esta mañana, por clarificarnos cuál fue el papel del comité y este último análisis de lo que es para una mujer llegar a un cargo tan alto. No se diga en esa estructura como es el de la Policía Nacional. Y bueno, no queda más que como mujeres también desearles todo el éxito en su gestión.